Señal directa. Son ya las 2 de la tarde con 14 minutos. El homicidio como indicador de seguridad y violencia es el tema que eligió en esta ocasión el maestro Alfonso Partida Caballero para hablar con usted. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Y en este momento pasaremos a disertar sobre un tema que es muy importante porque nos va a dar luz sobre lo que vienen a ser los indicadores. Y justamente el homicidio es el rey de los indicadores porque ese no se puede ocultar. No se puede ocultar porque son datos que tienen los medios de comunicación, son datos abiertos que conocen la propia Fiscalía y no es como el robo que pudieras no denunciarlo en este caso. Y pasando al tema, el homicidio constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para medir la violencia en una sociedad. Es una amenaza para la población en cuanto a que su impacto va más allá de la pérdida de vidas humanas y puede generar un entorno de miedo y de incertidumbre. Por ello, los datos sobre homicidio pueden ser una importante herramienta para monitorear la seguridad y la justicia en una sociedad como la nuestra. A nivel global, y pongamos atención en los datos, porque a nivel global, cerca del 95% de los homicidas son hombres. Eso nos dicen las cifras. La mitad de todas las víctimas de homicidio en el mundo tienen menos de 30 años. O sea, el homicidio a quien más ha impactado es a los jóvenes, prácticamente. Pero andamos haciendo leyes para otro tipo de estrato social. Las armas desempeñan el papel más significativo en los homicidios, aun cuando no todos las involucran. Y pongo como ejemplo, las armas de fuego son las que se usan más, dado a su nivel más elevado de letalidad. Y dan cuenta de 4 de cada 10 homicidios a nivel mundial, mientras que otros medios como la fuerza física y los objetos contundentes, el envenenamiento y estrangulamiento, entre otros, fueron causantes de poco más de una tercera parte de los homicidios, mientras que las armas punzocortantes causaron la cuarta parte. Además de las armas, pongamos atención en esto, el consumo de alcohol o de drogas ilícitas juega un papel disímbolo porque aumenta el riesgo de ser víctima de la violencia o de convertirse en victimario. O sea, en los dos términos, el uso de drogas y alcohol te puede llevar a la muerte o te puede llevar a ser homicida. Analizar la capacidad de los sistemas de justicia penal para enjuiciar a los homicidas es una labor importante para evaluar esa responsabilidad fundamental del Estado, así como comprender de qué manera este factor incide en los niveles y las tendencias de homicidios. Un sistema de justicia penal efectivo que garantice que haya una investigación rigurosa como la que se requiere para investigar el homicidio, pero también una sentencia justa para que los presuntos homicidas es un requisito previo para hacer valer el Estado de Derecho y de lograr justicia para las víctimas de homicidio. De otra manera, la impunidad de los criminales puede propiciar que se cometan más homicidios. La eficiencia y la eficacia de la respuesta del sistema de justicia penal puede medirse a través de una serie de indicadores como el número de presuntos culpables y de consignaciones de los mismos, pero sobre todo de casos de homicidio resueltos por el Ministerio Público. ¿Esto qué quiere decir? Son los homicidios que se cometen, que se procesan y que se sentencian. Y no solamente eso, sino también purgan sus penas. La tasa de condenas también es un indicador de la respuesta de la justicia social a los homicidios y se van a ir para atrás de cómo estamos de mal en este estado de Jalisco, a pesar del discurso o del doble discurso que dicen que vamos muy bien, pero los datos nos van a decir otra cosa. Dice, a nivel global,
es de 43 criminales condenados por cada 100,000 víctimas de homicidio doloso. Sin embargo, las desigualdades de región a región son aún mayores que en las tasas de esclarecimientos antes mencionadas, pues la tasa de condenas es de 24 víctimas por cada 100,000 habitantes. En Asia es de 48, en Europa 81, y fíjense ustedes, en México estamos hablando de 10 en lo global. Las cifras son muy importantes de decirlo. La primera de las estadísticas nos habla que en el año 2007 había 445 homicidios dolosos y fue creciendo la cifra, si ponemos atención, hasta llegar a lo que fue el año pasado con 2,450 víctimas de homicidio doloso. Esto es que estamos hablando de que en un periodo de cerca de 10 años, de 10 a 11 años, hay más de 2,000 homicidios más que en el principio de 2007. En la siguiente podemos ver la tasa de condenados por homicidio a nivel global. Como ya dijimos, son 43 por cada 100,000 habitantes. Y la siguiente, por regiones, en Europa hay 81 sentencias por cada 100,000 habitantes. En Asia, 48, en América, 24 y en México solamente 10. En la siguiente gráfica vemos los homicidios y sentencias en Jalisco en el año 2015. Pongamos atención. Homicidios, 1,143. Sentencias absolutorias, esto es que no tuvieron castigo, fueron 28. Y sentencias condenatorias eran 269. El promedio de eficacia que tenían hace aproximadamente 5 años era del 23.5, que era muy amplio, era muy elevado en Jalisco. Teníamos buen equipo de investigación en el área de homicidios, pero vean ustedes lo que sucedió ahora en el año 2017, que es la próxima gráfica. Tuvimos 2,450 homicidios absolutorias, 1, y sentencias condenatorias, 9. Esto es menos del 1% de eficacia. Esto es el 0.36%, que en la siguiente gráfica podemos visualizarla claramente. En el año 2015, como ya dijimos, fíjense, en 3 años, tenemos allí cerca de 350 homicidios más. Pero, ¿qué es lo que está bajando? Lo que está bajando son las sentencias condenatorias. Se fue de 269 a 9. Eso nos habla del nivel de fiscalía que tenemos, porque es ahí donde hacen las investigaciones. Pero no solamente la fiscalía, sino también el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y vean los escenarios, cuáles son los que están fallando en el sistema penal, pues prácticamente son estos dos, ¿no? Pero esto que se haya caído al 23.14% en 2 años y medio, más o menos, nos habla de la pobreza que tenemos como instituciones de seguridad, o en este caso de investigación. 0.36% de eficacia en la investigación, nada más. El crecimiento estimado, fíjense, en este mes de abril, que dicen en el mes de abril pasado fue el mes más violento, porque en esta sumatoria nos dice que van 957 homicidios. Y en la siguiente tabla, el crecimiento estimado del delito de homicidio doloso para 2019 nos habla que habrá 421 delitos más de homicidio doloso. En el siguiente nos dice, estimado, a final del año tendremos 2,871. ¿Qué quiere decir esto? 421 homicidios más que el año pasado. Así de grave está la situación. Hasta aquí mi comentario. Está gravísima la situación. Maestro, en estos datos del comparativo 2015-2017, en torno a las sentencias, que es tremendo el ejemplo,
había 269 en el 2015 y tan solo 9 en el 2017. ¿No era el mismo grupo investigador? No, fíjate que esa es una pregunta muy importante. Cuando a mí me tocó ser agente del Ministerio Público, el área que más se cuidaba, y esto lo hacían el procurador Leobardo Larios Guzmán, que fue para mí el mejor procurador que ha existido, cuidaban mucho esa área, el área de extorsiones y el área de secuestros. No tocabas nada, era un servicio civil de carrera. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Pues que estuvieron quitando a los buenos investigadores, algunos ya se jubilaron, otros, pero no hubo nadie que los supliera. Y entonces dejaron prácticamente sin buenos agentes que investigaran. Investigar un homicidio no es investigar lesiones simples. Investigar un homicidio es meterte con el crimen organizado, meterte con los verdaderos criminales que más laceran el sentido, que es la vida, el bien jurídico protegido por excelencia. Y entonces, ¿dónde están siendo preparados estos investigadores de homicidios? Simple y sencillamente son de ocurrencia, porque los ponen, porque anduvieron en campañas políticas, porque anduvieron realizando cuestiones de otro tipo, pero no un servicio civil de carrera. Yo recuerdo que en aquel tiempo a estos investigadores se les preparaba hasta en Cuántico Virginia, que es la escuela del FBI. Venía gente del FBI aquí a Jalisco, establecían mecanismos de preparación, sobre todo en esas tres áreas, que eran secuestros, extorsiones y lo que venía a ser los homicidios. Ahora esto brilla por su ausencia. Híjole, pues la verdad es que los datos sí son para provocar escalofrío, pero la realidad de las cosas es que también ahora están volteando a señalar que más bien es en el Poder Judicial donde está el problema para que no se llegue a sentencias condenatorias. Es que aquí el Poder Judicial, ¿qué hace? Juzgar lo que te lleva el Ministerio Público. Estos, porque de repente dicen, es que como se hace los juicios abreviados y una serie de cosas, bueno, pues esto no son delitos que se puedan negociar, son delitos que se persiguen de oficio. ¿Eso qué quiere decir? Que estos, cuando se judicializan, se tiene que ir hasta la sentencia. No es, oye, pago la reparación del daño y ya me salgo, ¿no? Sí ayuda la reparación del daño, pero puedes tener un acuerdo siempre y cuando aceptes que tú cometiste el ilícito, que tú realizaste esa conducta típica culpable. Y entonces, en lugar de que te pongan 40 años, te van a poner 30 o 25, ¿no? Pero no lo puedes dejar libre. El problema es que no agarran a nadie. Ese es el grave problema. Y entonces ya estamos viendo en esta última semana cómo salió a la luz pública las investigaciones, cómo lo hacen. Oye, suéltalo por vía telefónica entre agentes del Ministerio Público, suéltalo y yo acá le arreglo en la carpeta de investigación. O la otra, el papel del fiscal, terriblemente cuestionable, lo que dijo para el asunto del futbolista que privó de la vida a 2 personas, ¿no? Que dice, es que esto es una retrospectiva. No, en esto no es retrospectiva, esto es una prueba ilegal que se la van a cobrar en el momento procesal oportuno y lo van a tener que dejar libre por una irresponsabilidad de los ministerios públicos y de los peritos en este caso. Desgracia tras desgracia. Gran tema, maestro, y habrá que darle seguimiento. Tenemos que hacer una pausa y decir con todas sus letras que hay una coincidencia con el maestro Alfonso Partida Caballero cuando dice, el problema no es que los agarren, lo hemos dicho en el tema del legislativo, más penas, aumentar, no, agárrenmelos y además háganle una buena averiguación, con 4 o 5 años me doy, pero bien, se van a 100 años y no agarran a nadie, o los agarran y hacen una mala averiguación, de nada sirve. No le impongas 70 años, imponle 30, pero bien hechos, apegados a la ley, y con eso la ciudadanía estaríamos conformes. Gracias, maestro.